Y de acuerdo al consejo que nosotros recibamos, así va a ser nuestra vida. De acuerdo al consejo que nosotros vayamos atesorando en nuestro corazón, ese va a ser la línea de comportamiento que vamos a tener. Entonces, qué interesante y qué importante es tener un buen consejo. Por eso es que el Salmo 1 me tocó mi corazón cuando lo estaba leyendo, porque cuando nosotros nos separamos de los malos, cuando nosotros nos separamos del mal consejo, lo que estamos haciendo es que estamos alcanzando una bienaventuranza para nuestra vida. Y la bienaventuranza que nos va a conducir hacia la vida eterna y hacia la vida en abundancia. Y viendo esto, yo encontré un concepto de lo que es el consejo. Y tal vez varía un poquito del concepto que nosotros tenemos respecto a lo que es el consejo. Y dice acá que un consejo es una sesión. Por eso es que nosotros vemos que en algunas empresas y en el gobierno dice vamos a ir al consejo, ¿verdad? Los mandatarios forman alrededor de ellos un consejo, gente que los aconseja, ¿verdad? Es una sesión, es una asamblea, es una consulta. Y entonces el que va a recibir esa consulta, el que va a recibir digamos, las aportaciones, ya sea positivas o negativas, es el que va formando su consejo. Digamos, hay gente que no la llaman a ser parte de un consejo porque el que va a recibir el consejo no le agrada la forma en que la persona aconseja o la persona da sus conceptos. Entonces dice, no, él no va a estar dentro de mi consejo. Y entonces va formando alrededor de sí mismo las personas que más le convienen para que lo aconsejen. Y entonces, si es una persona que está haciendo, digamos, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo, ¿verdad? Está haciendo una tarea grande, por ejemplo, dirigir un país o dirigir una empresa multinacional. Entonces se va a rodear de los mejores consejeros. Se va a rodear de la gente que sabe acerca de lo que son las leyes, gente que sabe acerca de lo que es la educación, la salud, gente que lo puede ayudar, gente que lo puede guiar de alguna manera. Y entonces yo creo que para nosotros es importante formar un buen consejo, porque todos vamos a necesitar de alguna manera consejeros. Hay quienes no creen que necesitan consejeros, pero sin saberlo, digamos, inadvertidamente están ellos recibiendo consejo de diferentes medios y de diferentes formas. Por ejemplo, alguien puede estar muy pegado a los noticieros, por ejemplo. Entonces, al final de cuentas, lo que está pasando es que está recibiendo el consejo de los que dan las noticias. Está recibiendo, y ese consejo le va a formar un concepto, y entonces de alguna manera lo va a ir ahorillando a que haga lo que el consejo le indica. Muchas veces inadvertidamente, como digo, lo va a ir llevando por un camino que de acuerdo a los conceptos que le sean lanzados a través de la televisión, a través de los noticieros. Otros podrían estar, digamos, muy orientados a recibir consejo, por ejemplo, de las redes sociales que se han vuelto tan famosas, ¿verdad? Entonces, el consejo que tiene es lo que la gente opina en las redes sociales. Entonces, es bien tremendo porque puede tener mucha gente que está a su alrededor enviándole constantemente sugerencias, recomendaciones y advertencias, y etcétera, etcétera, y le va formando su concepto. Entonces, qué peligroso es no tener un buen consejo, no formar un buen consejo. Entonces aquí la Biblia, y por eso me interesa que veamos
¿Quién nos está aconsejando? ¿Quién te está aconsejando? Porque el consejo también, una de las definiciones es un secreto, ¿verdad? Un secreto, algo que se dice en secreto. Pero yo quiero ampliarlo un poco más hacia todas las cosas que van siendo vertidas sobre una persona. Eso de alguna manera van a reflejar nuestra conducta y nuestro comportamiento. Entonces, mira esto conmigo, el libro de Génesis capítulo 49 y el verso número 5. Génesis capítulo 49 es la bendición que le da Jacob a cada uno de sus hijos. Y empieza a bendecirlos ya cuando Jacob se está despidiendo de ellos. Los empieza a bendecir, los empieza a llamar y les empieza a dar instrucciones y les empieza a trazar una línea de vida. Pero les hace referencia a muchas de las situaciones que se vivieron durante el tiempo que ellos estuvieron cerca de su padre. Entonces dice el verso 5 de Génesis 49. Mire esto, qué interesante, hermano. Dice, Simeón y Leví son hermanos. Entonces ahí viene la bendición del padre. Lo primero que le dice es, a ustedes dos yo les tengo una palabra que decir. Y la palabra es, y mire cómo empieza la bendición. Eso pareciera como que no fuera, ¿verdad? Pero al final resultó siendo para ellos una bendición. Una amonestación siempre, hermano, viene a ser una bendición. Dice, armas de maldad son sus armas. En su consejo, es decir, está hablando el padre, está hablando del consejo de quién, del consejo de Simeón y de Leví. Es decir, que ellos se reunieron para dilucidar este asunto. Y entonces el padre está diciendo, en su consejo no entre mi alma. Es decir, que era un consejo no muy aprobado por su padre. Era un consejo no bueno, el que ellos habían formado. Dice, no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor, mire, porque es que Jacob no quería tener contacto con ese consejo que ellos habían formado. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron bueyes. Y yo estaba viendo algunas versiones para poder ampliar un poco este tema. Y fíjese que yo apunté algunas cosas acá de algunas versiones que dicen un poquito diferente, pero la palabra que traducen en algunas versiones dice Jacob, no quiero asistir a sus consejos, dice. Mire qué tipo de consejo era el que ellos estaban teniendo ahí, ¿verdad? En otra versión dice, en su secreto no entre mi alma. En la Reina Valera contemporánea dice, que no entre mi alma a sus reuniones. Entonces mire cómo ellos se juntaban para ser aconsejados. Yo no sé si solo ellos dos estaban hablando qué era lo que tenían que hacer. Recuérdese que esto viene en relación con una maldad que le acababan de hacer a su hermana Dina. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo y entonces Leví y Simeón empezaron a tramar cómo hacían venganza en contra de aquellos que habían hecho una maldad a su hermana. Y entonces de eso les está hablando Jacob aquí. Le dice, yo ese consejo lo desconozco, realmente no quiero entrar yo en ese consejo. En otra versión dice, mi alma no quiere ser parte de sus planes. La Biblia latinoamericana dice que nunca mi alma participe en sus intrigas.
Entonces ese consejo que ellos estaban teniendo, ese tipo de plática que ellos estaban teniendo, era definitivamente algo dañino, algo malo. Pero ellos se estaban alimentando con eso. Dice, jamás quiero estar presente en el lugar de sus reuniones. Entonces, mire hermano, nosotros debemos de ser muy, muy cuidadosos acerca de cómo vamos formando el consejo a nuestro alrededor. ¿Quién nos está aconsejando? ¿Quién nos está aconsejando? Por eso es que el Señor le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, ¿con quién estuviste platicando? ¿De dónde recibiste esa información? Porque al final de cuentas, como lo venimos hablando, la información que está a nuestro alrededor depende del origen que tenga. Así va a ir formando nuestro criterio, nuestro concepto. Y entonces nosotros nos vamos a ir comportando de una manera correcta o incorrecta, de acuerdo al consejo y de acuerdo al ambiente en el que nosotros nos estemos reuniendo, por ejemplo, o tal vez no reuniendo, sino que oyendo esa información. Y por eso es que nosotros vemos ahora que todos quieren dar información. Todos quieren hablar respecto a las cosas que están pasando, cómo arreglar el país, cómo arreglar lo de la pandemia, cómo se pueden solucionar las cosas. Toda la gente empieza a subir, digamos, a las redes sociales videos con información, videos con ponencias, uno de un lado, otro de otro, y la gente está en medio. Al final de cuentas está recibiendo esa información y está recibiendo un consejo. Está recibiendo un consejo sin darse cuenta. Es como que los medios de información le pusieran a la gente y le dijeran, yo te sugiero. Mire como el consejo muchas veces viene de esa manera, no viene como una imposición, sino que viene muchas veces como una sugerencia. Yo te sugiero que pienses esto. Yo te pongo todos los hechos para que tu decisión tú la tomes, pero estos son todos los elementos que tú tienes que considerar en tu juicio. Y por eso los gobernantes tienen una tremenda responsabilidad, porque si tienen malos consejeros, van a tomar malas decisiones. Si tú tienes malos consejeros, vas a tomar malas decisiones. Si dejas que constantemente las redes sociales, la televisión y todo lo que está a tu alrededor te empiece a dar información que ellos te quieren imponer, aunque no de una manera directa, vas a empezar a tener malas decisiones porque recibes un mal consejo. Pero tú eres el que lo forma. Porque cada uno de nosotros forma un consejo. Hay gente a la que uno no quiere oír. Y dice, no, es que él solo me aconseja siempre. Él siempre se va por otro lado. Yo el consejo de él no lo recibo. Y esto me trae a la mente aquel hombre que se llamaba un rey de Israel, y Josafat, en donde están preparándose para la guerra, y entonces llegan un montón de profetas, creo que eran como 60, 80 profetas, llegan a profetizar y a decir, ve a la guerra porque vas a ser victorioso, vas a ser victorioso. Eran parte del consejo de esos reyes. Y un rey dice, hará falta alguien, algún profeta al que consultemos. Y entonces Josafat dice, sí, hay uno, pero no me gusta cómo profetiza él, porque siempre profetiza en contra mía. Es decir, el consejo siempre va
en contra de lo que yo quiero hacer, en contra de lo que yo estoy pensando. Entonces hay gente que no le gusta que le contraríen el consejo y por eso es que no llama a los consejeros. Por eso es que cierra su mente muchas veces y se deja gobernar, se deja guiar por aquellas cosas que él siente que están más adecuadas, según su propio concepto. Entonces, qué importante es tener un buen consejo. Qué importante es que tú formes un buen consejo a tu alrededor y que no te dejes orientar por lo que toda la gente está hablando. Porque te van a traer duda, te van a sembrar temor, te van a poner miedo. Muchas de las situaciones que están pasando, del elevado número de muertes que hay alrededor del mundo a causa de esta pandemia, no es precisamente a causa de la enfermedad, sino que es a causa de la información. Es a causa de lo que la gente se quiere alimentar y por eso qué terrible es que le estén constantemente inyectando miedo, temor, angustia a la gente. No haga esto, no toque eso, no mire para allá, no se vaya a meter a este lado. Él, si lo hace, se va a morir y eso en 14 días usted ya está muerto. Hay gente asintomática que no tiene ni un síntoma, pero puede acarrear la enfermedad y le empiezan a meter temor a la gente y la gente empieza, cuando la gente empieza a tener temor, porque los consejeros que lo están aconsejando es gente muy experimentada. Son doctores, son sociólogos, son gente que ha estado con una información mucho más amplia que la que nosotros manejamos y entonces empezamos a creer eso y cuando la gente empieza a recibir el miedo, el temor, la angustia, eso está comprobado lo que le estoy diciendo. Se empieza a debilitar. Se empieza a debilitar. Por eso es que hay medicinas que le llaman placebos. Hay medicinas que le llaman placebos porque traen un efecto psicológico. Más que un efecto físico o biológico o medicinal. La medicina está en curar a la gente en la cabeza primero. Y por eso es que cuentan aquella famosa anécdota de aquellas dos personas que se fueron a hacer exámenes por separado, pero confundieron sus diagnósticos, confundieron sus archivos y entonces a uno le dijeron que se iba a morir y a otro le dijeron que iba a tener larga vida, pero los habían cruzado. El que en realidad estaba enfermo le dijeron que estaba bien sano y que iba a durar mucho. Y al que estaba bien sano le dijeron que ya le hacía falta pocos días y que hiciera su testamento y que se iba a morir rápido. ¿Y qué cree que fue lo que pasó? Exactamente eso. Esa es una anécdota, no sé si fue cierto, yo lo he oído como anécdota, pero al final de cuentas la mente va a influir en tu conducta. La mente, lo que te metan en tu mente, eso va a influir en tu capacidad de razonar. Por eso hay tanta información y desinformación en este tiempo que lo mejor es que tú recibas el consejo, pero el consejo que viene de parte de Dios y que te rodees de los mejores consejeros de parte de Dios. Por eso es que una de las cosas que la iglesia debe hacer es que la iglesia no se tiene que meter en política. La iglesia no se tiene que meter en política. No podemos nosotros utilizar los púlpitos de las iglesias para promover X o Y candidato.
de alguna manera uno como su deber ciudadano, si uno tiene la capacidad de, como ciudadano de un país, de ir a votar, pues uno tiene su concepto y uno dice, pues yo voy a votar por este porque dice que va a arreglar las carreteras y va a dar más dinero a las escuelas y va a poner a los muchachos a orar en las escuelas y por ese voy a votar. Ahora por este no, porque este ya se ha robado mucho dinero, este ha dicho esto, lo otro. Uno tiene su criterio y como ciudadano uno tiene hasta el deber de ir a hacerlo. Es un deber ciudadano. Pero no utilizar los púlpitos para aconsejar a la gente. Porque al final de cuentas, los púlpitos tienen un poder sobre la gente. Y los saborean hacer una u otra cosa. A nosotros lo que el Señor nos manda en su palabra es que oremos por las autoridades. Eso es lo que nos manda el Señor. Orad por vuestros gobernantes. Eso es lo que nos dice el Señor. Y entonces al final de cuentas, unos van a ocupar el poder, otros se van a quedar sin eso, sea como sea que lleguen, sea por la vía legítima o por como sea, van a estar sentados ahí gobernando y uno lo único que tiene que hacer es encomendarlo a las manos de Dios. Pero si queda un gobierno X, Y o Z, nosotros seguimos adelante. Nosotros seguimos predicando a Cristo. Nosotros seguimos orando por nuestros gobernantes. Y qué lindo si tenemos un buen gobernante, porque dice, ¿verdad? Que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y eso es maravilloso, eso es precioso. Pero a veces, solo para ponerte un ejemplo, a veces alrededor de uno tiene consejo que lo hace actuar o decir cosas. La mayoría de las multitudes que van en pos de las manifestaciones y todo eso es porque alrededor de ellos han habido consejeros que los han estado ahorillando a hacer lo que hagan. Por eso, ten cuidado quién te aconseja. Ten cuidado a qué consejo qué consejo vas a formar. Aleluya. Leamos un verso más. Éxodo capítulo 18, verso 19. Éxodo 18, 19. Así que, escúchame. Esas son las palabras de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés. Te voy a dar un consejo. Y Dios estará contigo. Aleluya. Qué lindos esos consejos, hombre. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. Siguiente verso. Enséñales los preceptos y las leyes. Dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. Entonces, esto es maravilloso, esto es precioso, porque aquí lo que hizo Moisés, recuérdate que Moisés, este hombre, fue elegido de parte de Dios para guiar a una multitud. 1,5 millones de israelitas, de acuerdo a los escritos históricos, salieron de Egipto. Iban guiados por un hombre, levantado de parte de Dios. Pero era un hombre que escuchaba el consejo. Y no solamente escuchaba el consejo, sino que lo analizaba, lo discernía y lo ponía por obra. Moisés se sentaba todo el día a juzgar al pueblo. Imagínense, 1,5 millones de personas. Bueno, tal vez no todas necesitaban una ayuda, un consejo, ¿verdad?
Pero imagínense que el 10%, ¿cuántos millones y medio? El 10%, 150,000 personas. Haciéndole cola a Moisés. Y ahí se sentaba Moisés todo el día. Bueno, el siguiente. Oh, pues fíjate, Moisés, que yo tenía mi chivo y entonces se fue para la vecindad y se comió las flores del vecino y entonces aquí el vecino me está cobrando, pero yo sé que esas flores ya estaban marchitas y ahí estaba Moisés oyendo el consejo. No, pero bueno, si se las comió, paga la mitad. Bueno, ahí algo decía él, ¿verdad? Pero tenía, y siguiente, bueno, llegaba el otro. Moisés, fíjate que mi esposa me está pidiendo más dinero y yo no tengo más dinero. Y entonces yo no sé qué hacer con esta mujer. Ay, hermano, todo el día escuchando problemas y resolviendo problemas y con la sabiduría que Dios le daba definitivamente. Y a él le gustaba hacer eso. Porque él se sentaba a hacerlo. Él no lo hacía de mala gana. Él se sentaba ahí a hacerlo y decía, bueno, el siguiente. Bueno, el siguiente todavía no me lo pasen, me voy a tomar aquí mi break, una mitacita de café. De repente le gustaba el té de manzanilla y entonces se tomaba un poquito de té, se estiraba un poco y decía, bueno, vamos a seguir, pasa el siguiente. Y seguía el otro y el otro y el otro y el otro. Y Jetro, que era su suegro, lo estaba observando. Y le decía a su esposa, Séfora, creo que se llamaba la esposa, ¿verdad? Seforita y Moisés, ¿por qué no vino a almorzar hoy Moisés? Porque teníamos un almuerzo bien, bien rico para él. No, es que todavía no ha terminado de atender a la gente, vieras. Llega uno tras otro. Ala, pero y él no se cansa. No, él es incansable. Él ahí está todo el día y se siente más fortalecido. Dice que le ha regresado la juventud y que él se siente, que esa es la tarea que Dios lo puso a hacer. Como gobernante, como juez, como líder. Él tiene que estar al frente, la gente lo tiene que ver. Ah, decía Jetro. Jetro era un hombre viejo. Escucha el consejo de los viejos. Bueno, de los ancianos, digámosle, ¿verdad? De los ancianos, escucha el consejo, porque generalmente son buenos consejos. Generalmente son buenos consejos. El viejo ya pasó por ahí. El viejo ya pasó por el callejón donde asustan. Él ya sabe cómo es entrar y cómo es salir. El joven todavía no ha pasado por ahí, pero escúchalo, escúchalo. Y pasaron varios días. Y Moisés se sentaba. Moisés ya no atendía a su familia. Moisés ya no hacía otra cosa más que estar todo el día. Eso lo dice la Biblia. No dice que no atendía a su familia, ¿verdad? Pero dice que se sentaba todo el día. A escuchar y a dar opinión y a decir y a ordenar, a mandar, a castigar, a reprender, a felicitar a otros. Todo lo hacía Moisés. Hasta que un día Jetro no se aguantó y le fue a hablar. Le fue a hablar. Moisés, yo estoy haciendo cola de hace rato para esperarte y para hablar contigo. Ay, perdóname que no te había podido atender, pero he estado muy ocupado. No, precisamente de eso vengo a hablarte. ¿No crees que te vas a cansar? No, al contrario, Jetro, yo me siento más fuerte. Pero ¿no crees que eso va a ser desgastante al final de cuentas? Y que al pueblo le interesa que tú seas un líder fuerte y que tú te mantengas siempre fortalecido. Sí, pero es que ellos me necesitan. Te necesitan pero con salud. Te necesitan pero bien descansado. Porque las instrucciones Dios te las da a ti para que se las des al pueblo. Pero no puedes estar cansado. No puedes estar agotado.
Porque esa fue una de las cosas tremendas que le dijo Jacob, volviendo al verso de Génesis 49:5. Esa fue una de las cosas tremendas que le dijo Jacob a sus hijos Leví y Simeón. Le dijo, en su furor desjarretaron bueyes. Y yo no sé si tú sabes qué quiere decir desjarretar. Aquí yo me los encontré así. ¿Cómo dice ahí? Cortaron en pedazos. Lo cortaron en pedazos. Fíjese que dice que puede ser mutilar, puede ser cortar, puede ser cercenar, amputar, pero puede ser también cansar, agotar. Llegar a un nivel de dejar exhausto a un buey. El buey está representando a los ministros, los que trabajan en la obra. Entonces, una de las maldades que hacían en el consejo de Simeón y de Leví era que cansaban a los bueyes, cansaban a los ministros. Hay gente que cansa y no los deja descansar. Es que tiene que venir, es que me tiene que atender, es que yo quiero que él vaya a mi graduación, es que yo quiero que por lo menos a través de Zoom esté él presente. Ya que no se puede personalmente, por lo menos a través de Zoom que esté ahí y que me dé una bendición, que me dé una felicitación y los cansan, los agotan de tal manera que ya después ya el buey está cansado. El siervo está agotado. Ya no quiere saber nada. Y eso era lo que estaba pasando con Moisés. Eso era lo que estaba provocando su misma juventud, según Moisés, ¿verdad? Su misma juventud, 80 años tenía Moisés. Es que yo tengo que ir al frente, porque si yo no estoy, la obra no se hace. Eso es un error que podríamos tener muchas veces los pastores, ¿verdad? Es que si yo no estoy al frente, la obra no camina. No, el que tiene que estar al frente es el Espíritu Santo de Dios. El que tiene que estar al frente, el que no puede faltar a nuestras reuniones, es la presencia maravillosa del Señor, del Espíritu Santo y de Cristo. Nadie es indispensable. Y entonces Moisés todavía, yo me lo quiero imaginar de esta manera. Moisés todavía justificando un poquito delante de Jetro. No, Jetro, es que yo me siento, yo vieras que si no, yo no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer yo todo el día? Moisés, pero tu función no es esa. Tu función es recibir las instrucciones del pueblo. Enséñale al pueblo. Enséñale a los líderes que sean responsables. Y mire las cosas que le dice Jetro como consejo a Moisés. Le dice, enséñale los preceptos y las leyes. Es decir, dales la doctrina. Dales la enseñanza. El didache. Si quieres oír palabras griegas, también sabemos algunas. Enséñales los preceptos y las leyes. Luego, segundo, dales a conocer el camino. Es decir, enséñales a que dependan completamente de Cristo. Porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Preséntales a Jesús. Ellos no deben depender solamente de un libro, de la doctrina o de los fundamentos, la doctrina básica, intermedia, avanzada. Y que todo esté compilado en un libro y que con base en eso se guíen. No. Enséñales el espíritu de la palabra, el espíritu de las leyes que Dios puso, que es Jesús, que es el testimonio de Cristo. Y después que le has enseñado eso, entonces enséñales, dice aquí, las obras que han de practicar. Es decir, no solamente aquí, ni solamente aquí, sino que también en las manos. Cómo deben obrar, cómo deben hacer las cosas.
Y entonces ya cuando ellos sepan hacer eso, lo que tienes que hacer es que nombra gente. Y entonces vas a nombrar los cercanos tuyos, que son los consejeros, los ancianos, los principales. Y cada uno de ellos va a tener otros. Jefes de 10, jefes de 100. Y entonces que atiendan ellos los asuntos pequeños. ¿Por qué vas a estar tú oyendo a una mujer que se está media hora explicando que le compró un par de zapatos a su esposo y que le quedaron grandes y se peleó con ella el día del padre? ¿Por qué vas a estar escuchando esas cosas, Moisés? Delégalas. Delégalas. Pero mire, Moisés dice en la Biblia que era el hombre más manso que existió sobre la tierra. Y escuchó el consejo de Jetro. Y aunque al principio tal vez se resistió un poquito porque él pensaba que su función era esa, dijo, no, tiene razón mi suegro. Tiene razón. No solamente tiene una hija preciosa, sino que también su palabra es hermosa. Voy a poner por obra eso que él me está enseñando. Y así lo hizo. Entonces mira qué lindo el consejo de Jetro. Ahora, tú, ¿quién te aconseja? ¿Por qué Jetro aconsejaría a Moisés de esa manera? ¿Por qué? Yo encuentro una respuesta. Yo creo que Jetro amaba a Moisés. Amaba a su hija. Y al principio tal vez no mucho le parecía que Moisés fuera el dueño del corazón de su hija, ¿verdad? Pero poco a poco le fue, dijo, bueno, si ella lo ama, yo también lo amo. Entonces una de las cosas que tú tienes que buscar en alguien que te va a aconsejar es que te ame. No hay mejor consejero que alguien que te ama. Que alguien que te ama nunca te va a aconsejar mal. Nunca te va a aconsejar mal. Por eso es que yo no puedo creer, yo no puedo concebir a alguien que reciba el consejo de lo que le están diciendo que haga en las redes sociales, en la televisión o un perfecto desconocido que aparece por ahí con un micrófono, corbata y púlpito. Y que siga ese consejo ciegamente, pensando muchas veces que es la palabra de Dios, pero desecha el consejo de los cercanos que lo aman, que están a su alrededor. No entiendo eso. Porque el noticiero le dice lo que tiene que hacer. Pero cuando su pastor le dice lo que tiene que hacer, ¿qué importa, hombre? El pastor no sabe, hombre. Lo que pasa es que el pastor quiere que yo me desencarrile, que me vaya de una vez al barranco. Lo que pasa es que el pastor me quiere ver el mal. Es como que tú dijeras, es que mi papá lo que quiere es destruirme. ¿Cómo? ¿En qué mente cabe eso? ¿Cómo te va a querer tu papá destruir? Sobre todo si has tenido una relación linda con él y más si es cristiano. Escucha el consejo. Escucha el consejo y si no estás muy convencido con el consejo que te estás dando, ponlo delante del Señor. Ponlo delante del Señor y dile, Señor, yo iba hacia una dirección y ahora escucho lo que me está diciendo mi madre, lo que me está diciendo mi papá y me está diciendo que me dé la vuelta.
Señor, ayúdame a discernir porque esto me va a costar asimilarlo. Esto me va a costar, Señor. Y ten por seguro que la gente que te ama te va a dar un consejo acertado y te va a dar el mejor consejo porque ve las cosas desde otro ángulo que tú no has visto. Ve las cosas desde afuera. Moisés estaba sentado frente a su tienda y solo miraba la cola que se terminaba por allá, detrás de esa piedra se terminaba, ahí daba la vuelta la cola. Como tenían que guardar distancia social, ¿verdad? Entonces habían 6 pies entre cada uno de los que les estaban atendiendo y la cola se daba la vuelta y solo miraba lo que está ahí cerca. Pero Jetro se iba más lejos, él se iba a una montaña y miraba toda la gente que él tenía que congregar y lo veía desde otro panorama. Generalmente tu padre, generalmente tu pastor, generalmente tu apóstol ve las cosas desde una perspectiva más grande, desde una perspectiva mayor. No solamente ve el momento, sino que ve más adelante. Aleluya. ¿Quieres un buen consejo? Empieza a discernir quién te ama. Empieza a discernir quién te ama. Porque hay gente que aparentemente te ama. Pero te va a matar un día de estos. Primera Reyes 12. Oye cómo dice esto. En Primera Reyes 12:6, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron. Mire qué bonita la actitud de Roboam, ¿verdad? Porque así como estamos diciendo que los ancianos dan buen consejo, ¿a quién fue a buscar Roboam aquí? A los ancianos, ¿verdad? ¿Sí? Fue a buscar a los ancianos. Y entonces les dice a los ancianos, miren, ¿cuál es el consejo que ustedes tienen para mí? ¿Cómo aconsejáis vosotros que yo responda a este pueblo? Porque ellos me están pidiendo que les alivie un poco la carga. Que se sienten un poquito fatigados, afanados, porque mi padre les dejó impuestos, les dejó cosas que tenían que cumplir, les dejó cuotas, les dejó un montón de cosas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven ustedes la actitud de Roboam? Se mira nice, ¿verdad? Se mira nice, un jovencito, llegó a pedirle consejo a los ancianos, los reunió a todos y dijo, ahora yo soy el rey acá, no tengo mucha experiencia, entonces vamos a ver qué ustedes me sugieren, quiero oír el consejo de cada uno para poder tomar una decisión. Él congregó a su consejo. Y entonces ellos le hablaron y le dijeron así, si te pones hoy, esa es la voz de un anciano, si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Ellos te servirán para siempre. Oh, Roboam. Roboam no esperaba ese consejo. ¿Y sabe por qué no lo esperaba? Porque él pensó que le iban a decir otra cosa. Y mandó a llamar a los ancianos. A los más viejos que tenía su padre Salomón. Imagínense, si estos ancianos habían aconsejado al hombre más sabio, ¿qué clase de consejeros eran? Salomón con su tremenda sabiduría, no ha habido otro hombre más sabio que él.
excepto Cristo, ¿verdad? Pero nadie ha sido más sabio que Salomón. Y ahí estaban los ancianos y Salomón los había nombrado a cada uno de ellos. Y le decía, das buenos consejos, fíjate. Vente, te voy a convocar a mis reuniones de consejeros para que me ayudes a tomar algunas decisiones. Imagínense, a Salomón les planteaba todos los temas. ¿Ustedes qué opinan? Mire, fíjese que esto ha sucedido en el reino. Tenemos que construir carreteras, tenemos que hacer esto, ¿qué opinan ustedes? Nos están ofreciendo alianza los reyes de allá, pero el problema que tenemos es que hay un río de por medio y entonces ellos quieren poner una represa, qué sé yo, problemas difíciles. Salomón, con esos tremendos ancianos, ¿quién no se sentiría, pero privilegiado de tener el consejo de esos ancianos? Y los había convocado Roboam. Venga, nos vamos a reunir tal día. Los ancianos se habían preparado, dijeron, bueno, aquí vamos a tener que tomar decisiones fuertes porque Roboam es muy joven y vamos a tener que hablarle con sabiduría, vamos a tener que hablarle con mucho tacto, vamos a tener que muchas veces guiarlo un poco porque es inexperto. Los ancianos se habían preparado y llegaron al consejo. Se sentaron todos. Y estaban ellos sentados. Y Roboam les empezó a hacer la explicación de lo que acabamos de leer. No sé cuánto duraría la reunión. Porque no creo que solamente este parrafito lo hayan resuelto ahí. Me imagino que fue más larga la reunión. Ya, hasta entrada la noche posiblemente los ancianos se fueron a sus casas. Pero Roboam no se quedó satisfecho. Porque él ya llevaba preconcebida en su mente la decisión que él ya había tomado. Y dijo, no, los ancianos no sirven. Imagínense. Imagínense cuando la gente ya tiene un concepto preconcebido en su mente, nadie le va a poder... Si los ancianos de Salomón no pudieron enseñarle a Roboam, ay Dios, mucho menos le van a empezar el pastor, mucho menos le va a cambiar el concepto que alguien ya tiene en su mente. ¿Cómo lo va a cambiar? No, hermano, es que mire que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer por aquí, por allá, no puede irse de su trabajo solo así, piensa en su familia, piensa en esto, piensa en lo otro, y uno habla y bla, 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 y ellos ya están pensando en otra cosa, ellos ya saben la solución, ellos ya tienen la respuesta en su mente. Entonces digo yo, ¿para qué le gastan el tiempo al pastor? ¿Para qué le gastan el tiempo a los ancianos? Los ancianos tenían otras cosas que hacer. ¿Por qué están ahí aparentando que van a tomar el consejo? Entonces, hermano, uno mismo escoge el consejo que uno quiere. Puedes tener los mejores consejeros. Te puede venir a aconsejar el apóstol Pablo. Te puede venir a aconsejar el apóstol Pedro. Puede venir Salomón mismo a decirte qué es lo que tienes que hacer. Pero si tú en tu mente, ese no es tu consejo, no lo vas a tomar. Lo vas a desechar. Y entonces la historia es tremenda. Porque este hombre dijo, no, ese consejo no quería yo. Yo no quería ese consejo. Porque yo lo que quería era alguien que me dijera, ponle más carga a este pueblo y azótalos y ponle leyes más duras
Ponle cargas más pesadas. Amenázalos. Ponles un yugo que ellos mismos no lo van a poder llevar. Increméntale la tasa de interés. Haz barbaridades con el pueblo porque es tuyo. Eso era lo que yo quería. Porque yo quiero llegar a ser más grande que mi padre. Salomón fue un rey impresionante. Mi papá, decía Roboam, ¿verdad? Fue un rey impresionante. Pero yo voy a ser más grande que él. Yo voy a ser no solo más grande, sino más famoso y más rico que mi padre Salomón. Ahí van a ver, ahí van a ver. Y yo creo que Roboam le decía a los que estaban ahí cerca, ahí se van a dar cuenta yo cómo voy a llegar a ser. Ay, entonces junto a toda la parvada de muchachos, los mandó a llamar. Bueno, ni siquiera les hizo convocatoria, ¿verdad? Un WhatsAppazo les pegó. Porque estaban todos ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y vénganse, mucha, porque aquí necesito que me ayuden a resolver un asunto. Ahí llegaron unos masticando chicle, otros con la gorra así de lado, otros con short, otros con chancletas así con las uñas negras. Y ahí llegaron todos clinudos. Me los estoy imaginando. Me los estoy imaginando a los amigos de Roboam. En primer lugar, para hacerlo dramático. Y en segundo, para que no se me duerma ahí en la cámara usted, hermano. ¿Y qué piensan ustedes del asunto aquí? ¿Qué creen que debo hacer con el pueblo? Porque yo lo que pensaba era ponerles una carga dura. Y los jóvenes dijeron, ya sé qué es lo que quiere. Esto ya sabemos qué es lo que Roboam quiere. Y entonces habló uno, ¿verdad? No, hombre, ¿y qué te dijeron los viejos, pues? Aguanta, que los sirva. ¿Acaso mi papá sirvió a toda esa parvada de malvados, pues? Eso me recomendaron los montón de viejitos, ya ni oían qué era lo que yo les estaba diciendo. Mire, hermano, que hasta maleducado Roboam, de esa manera despreciaba el consejo, de esa manera despreciaba las canas, la experiencia y las vivencias de los ancianos. Nunca desprecies a un anciano. Nunca, nunca en tu vida oses levantarle la voz o levantarle la mano, mucho menos, a un anciano. Dios te guarde. Se te cierran las puertas, se te cierran las ventanas y se te abre la puerta del abismo. Bueno, pero volvamos al consejo de los jovencitos. Volvamos al consejo de los jovencitos. ¿Ustedes creen? Les decía Roboam. Sí, hombre. No, mucha, pero es que eso muy duro. Muy duro, ya sabía él que era lo que iba a hacer. Estaba tratando como de acallar su conciencia. Primero a Oría que le den ese consejo. Después cuando le dan el consejo, medio lo cuestiona para no sentirse tan acusado. Pero al final lo termina haciendo. Bueno, entonces váyanse, ya sé qué es lo que voy a hacer, muchachos. Ya tomé mi decisión. Muchas gracias por ayudarme. Muchas gracias. Y él ya sabía qué era lo que iba a hacer. Hermano, si ya sabes lo que vas a hacer, ¿para qué pides consejo? Y entonces, si no sabes qué es lo que vas a hacer, si tienes la intención de seguir haciendo o tomar una decisión en la cual tienes duda, pero estás dispuesto a cambiar tu actitud, a cambiar de dirección, pide consejo. Pide consejo. Pero pide consejo con alguien que te ame. Porque aún hasta el dicho popular dice, el que te ama te va a decir la verdad. Te va a decir la verdad.
Ay, hermano, ¿usted qué cree? ¿Será que yo la hago como actor de telenovelas? ¡Hala, no, hombre! Usted es muy feo, hombre. Usted es muy feo. Mejor dedíquese a otra cosa, a ser futbolista. Ahí echa goles y goles, pero en la televisión, no, hombre, ahí está seria la cosa, ahí no la va a hacer. Ah, pero sí, pero porque te ama te dice eso, porque si no te vas a descarrilar. Ay, usted tan hermoso que es. Ah, su perfil, así, abstracto. Ya no tiene perfil griego, sino perfil abstracto, ¿verdad? Usted es una obra de arte, pero de Picasso, ¿verdad? Entonces, bueno, volvamos al punto. Deja que te aconsejen los que te aman. Deja que te aconsejen los que te aman. Busca el consejo de los que te aman. Busca los cercanos, los que tú sabes que te aman. Busca a los que tú sabes. Tú dices, este tal vez es bravo, tal vez ella es así rara, tiene sus pensamientos, pero me ama. Pero me ama. Muchas veces los hijos no buscan el consejo de los padres. A veces los hijos, siendo creyentes, no buscan los consejos de los padres porque el papá posiblemente sea inconverso. Y la mamá pues todavía le lleva flores a la tumba a Hernán Cortés. Y entonces dice, no, es que mi mamá es pagana y ella no sabe de eso, pero te ama. Y posiblemente te va a ayudar en lo que estás pasando. No es un consejo doctrinal. No es un consejo de la palabra. Porque para eso hay guías espirituales. Para eso hay pastores, evangelistas, apóstoles, maestros. Están los ministerios que Dios dejó. Sino que estoy hablando de consejos que muchas veces van a afectar tu vida. Cuando tú escuches un mal consejo de alguien que dice que te ama, ya sabes tú que no te ama. Ya sabes tú que no te ama. Es como aquellos padres que le dicen a la hija, ¿verdad? Hija, si este esposo no te sale bueno, te venís para acá. Aquí en la casa, aquí hay lugar. Aquí te quedas con nosotros. No le vas a estar aguantando nada a ese hombre. Nada que te vaya a estar diciendo que oremos, que vamos al culto. No, nada de eso. Tú eres libre. Toma tu decisión. Y si él no te convence, te vienes aquí. Aquí está tu cuarto. Aquí te vamos a guardar todas tus cosas. Ahí está tu osito de peluche. Ahí está el Hello Kitty. Aquí está todo. Y lo dejas y te vienes. Y los niños te los traes contigo, porque aquí él no va a poder entrar. Aquí le vamos a hacer la guerra. No, ese no es un consejo de alguien que ama. Ese no es un consejo de alguien que ama. Está aconsejándote que dejes a tu esposo o aconsejándote que dejes a tu mujer. Eso no es un consejo de alguien que te ama. Busca el consejo de alguien que te ame. Busca el consejo de alguien que te ame. Y no desgastes a los consejeros. ¿Verdad? No desjarretes a los bueyes. Esdras capítulo 4. Aquí hay otro tipo de consejo. Esdras capítulo 4, verso número 5. Dice esta versión que tengo acá: sobornaron además contra ellos a algunos consejeros para frustrar sus propósitos. Durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, estos hombres estaban empecinados
en que Esdras, en que Zorobabel y todos los que llevaban la etapa de reconstrucción, que no reconstruyeran la casa de Jehová. Y entonces los fueron a malinformar, y como el rey no se dejaba malinformar por nadie, le dijo: no, sigan ustedes trabajando, no se preocupen, aquí me vinieron a dar malas noticias, pero sigan ustedes. Entonces estos hombres sobornaron a los que estaban cerca. Es decir, que hay consejos que han sido sobornados. ¿Cómo los sobornarían? Generalmente el soborno viene a base de dinero, ¿verdad? Entonces hay consejeros que han sido sobornados por la plata. Por eso no te dejes mover por el dinero, no te dejes mover por la plata, porque te conviertes en un mal consejero. Ya solo buscando el dinero, ¿verdad? Eso era el consejo que tenía Ciro alrededor. Consejeros sobornados que buscaban el interés económico. Buscaban cómo sacar provecho, buscaban cómo aprovecharse de esa posición, y daban un mal consejo. Decían al rey: rey, fíjate que hemos decidido aquí en el consejo de que no es bueno que estos judíos sigan construyendo su templo. Lo hemos analizado, fíjate que aquí, si tú ves, esto que estamos viviendo actualmente es una pandemia a nivel mundial. Ya vimos nosotros los datos de la Organización Mundial de la Salud. Yo no sé por qué el gobierno de los Estados Unidos se salió de esa organización, si tan bien que hacen las cosas. Hasta están diciendo de que la OMS tiene vínculos con China. Pero rey, nosotros no te mentiríamos. Pero rey, nosotros hemos analizado todo y traemos para ti el consejo de que debes detener esa obra, porque la pandemia los va a matar, los va a destruir. Y el rey, pues, ¿qué podía hacer el rey? Si a todos los consejeros los habían sobornado. Y entonces el rey decía: bueno, pues entonces a mí me caen bien los judíos, pero si ustedes dicen que es peligroso que ellos sigan construyendo, entonces votémosle su proyecto, y aquí yo firmo para que los acaben de una vez y no los dejen seguir. Pónganle una orden de restricción ahí para que ellos ya no puedan seguir llevando material ni nada de eso. Pero el rey, tal vez hasta con el dolor de su corazón, pero él no había entendido que los consejeros estaban siendo sobornados. Entonces ten cuidado, porque hay gente que está a tu alrededor y que te aconseja no para el beneficio de la comunidad, sino para su propio beneficio, para seguir sacando plata, para seguir sacando dinero. Y te van a llevar por un mal camino. Tú tienes que tener el discernimiento también. Qué difícil es pedir consejo. Por eso que dice la Biblia: bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos. Es decir, que supo analizar por dónde estaban los buenos consejeros y los malos consejeros. Escucha esto. Aquí hay otro tipo de consejo. Esther capítulo 5, verso 14. Esther 5:14. Dice: entonces Zeres, su mujer, le aconsejó, y también todos sus amigos, que hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana, cuando veas al rey, pídele que cuelguen ahí a Mardoqueo. Mira el consejo.
Escuche el consejo que le estaban dando los amigos de Amán. Amigos, entre comillas, amigos. Que cuelguen ahí a Mardoqueo. Y tú, ve con el rey al banquete y alégrate y pásalo bien. Esto le pareció bien a Amán y mandó preparar la horca. Entonces estos consejeros, ya Amán se hubiera dado cuenta de este tipo de consejos. Si Amán, es cierto, Amán era un tremendo malvado, hombre. Y yo creo que tal vez por eso es que se rodeó de esta gente, ¿verdad? Porque él era malvado y encima de eso se rodeaba con gente más malvada. Porque miren el consejo que le estaban dando. Entonces se metió en un círculo vicioso, desastroso, en donde él era malvado, los consejeros también, y ahí iban de maldad en maldad, de maldad en maldad. Y ya no pudo escaparse, tanto así que ahora nosotros vemos a Amán como la figura del diablo. Y si tú recuerdas, Ezequiel 28 dice que el diablo, el que se convirtió en el diablo, era un querubín cubridor, un ángel de luz, que se dejó aconsejar por la maldad, por la iniquidad. Y le empezaron a llenar su corazón de maldad y de iniquidad. A Amán se lo llenaban sus amigos y se lo llenaba su mujer y le decía, mata a ese Mardoqueo, prepara una horca ahí en la parte de atrás de la casa. Hay suficiente lugar para que levantes una horca de 50 pies, dice aquí, ¿verdad? De 50 codos de altura. Una horca enorme para que todos miren quién es el que gobierna quién, para que todos se den cuenta quién es el que manda aquí, el segundo a cargo del rey, y que cuelguen ahí a Mardoqueo. Y todos los amigos decían, así es, hagámoslo. Eran malvados, eran malvados. Cuidado con el consejo de los malvados. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. No sigas el consejo de los malvados. No sigas el consejo de los malos, te van a llevar por un camino desastroso. Solo te buscan hacer daño y a ellos no les importa tu vida. No les importa. Ellos lo único que van a hacer es que te van a utilizar para sacar beneficio de ellos mismos. Porque en esa misma horca, en donde él había preparado para Mardoqueo, ahí fue donde mataron a Amán y a todos sus hijos. Y el problema es que con esos consejeros malos, cuando ven que la cosa no va funcionando bien, se hacen para atrás. Ya te dejan solo. Te van a dejar solo. Y vas a tener ¿y dónde están mis amigos? Se fueron. Construyó la horca. Esa historia está aquí. Construyó una horca enorme, ahí la tenía, se fue al banquete y dijo, ahorita en el banquete, ahorita le digo que maten a Mardoqueo y yo me quedo contento y me regocijo y les voy a llevar a mis amigos la buena noticia de que me promovieron en el reino y todos vamos a celebrar. Ya estaba él haciendo planes y usted sabe lo que pasó. El Señor despertó al rey. Asuero lo despertó y le cambió el pensamiento y le dijo, beneficien a Mardoqueo. Y cuando llega Amán para decir que maten a Mardoqueo, el rey le dice, no, a Mardoqueo lo que quiero es que lo paseen por toda la ciudad. Susa creo que se llama la ciudad, y que lo pasen por toda la ciudad y que vayan proclamando delante de él, así se hará al hombre que el rey quiere honrar.
Y así le tocó a Amán. Llevar jalado el caballo donde iba sentado Mardoqueo. Y los consejeros no sabían lo que les tocaba. Y llegó Amán a su casa de regreso. Cabizbajo iba Amán, pensativo. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? No sabía qué hacer y llamó a su consejo otra vez, sus amigos. Ni saben qué pasó. Esto y esto. Van a honrar a Mardoqueo y entonces ¿sabe qué le dicen sus amigos? Los que le habían aconsejado construir la horca. Mira, si Dios quiere levantar a Mardoqueo, a ti te va a ir feo. Hasta en verso creo que se lo dijeron, ¿verdad? Has empezado a caer delante de Mardoqueo. Ahí sí que tu fin está ya determinado. Así que, Amán, mi ex amigo, ahí nos vemos. Ya sabes lo que pasó con Amán. Lo colgaron en la horca a sus hijos y le destruyeron su casa. Y los amigos, ni por dónde está. Los consejeros no son capaces de enfrentar eso. Qué cosa más tremenda. ¿Quieres un consejo como el de Moisés? ¿Quieres un consejo como el que tenía Moisés, que tenía a Jetro? ¿O quieres un consejo como el de Roboam o como el de Amán? Tú decides. Tú decides cómo vas a ir formando tu consejo. Forma un consejo a tu alrededor con las características de lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Ahora sí. Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Deja que sea Jehová el que te aconseje. Porque cuando tú lo llamas al Señor y buscas el consejo de Jehová, Él aún cuando estás dormido, eso es lo que dice el Salmo 16:7, aún cuando estás descansando en tu cama, tal vez en un sueño profundo, ahí viene el Señor a aconsejarte. Ahí viene el Señor a enseñarte. Ahí viene el Señor a darte la solución a los problemas. Pero tienes que acercarte a Él y decirle: Señor, sé tú mi consejero. Si ese era uno de los nombres con el cual se iba a parecer el Señor a Israel, le llamaron admirable consejero. Dios fuerte, príncipe de paz. Él es consejero. Él trae el mejor consejo para tu vida. Y si dudas que te ama, déjame decirte, no hay nadie que te ame más que Él. No hay nadie que te ame más que Dios. Nadie te puede amar más profundamente que Jehová de los ejércitos. Nadie te puede amar más que lo que Dios te amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces Dios te ama y Dios siempre te va a aconsejar lo mejor. Aunque no estés tan convencido del consejo, vas a decir: Señor, si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer.
Y ahí va a estar el Señor aconsejándote y te va a estar diciendo: ponte a cuentas con tu primo, ponte a cuentas con tu tío, ponte a cuentas con tu papá, pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu hermana, haz esto, haz lo otro. Él te está aconsejando, pero deja que venga el consejo y dile: amén, Señor, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, porque hay gente a la que Dios llega y le empieza a aconsejar, pero no toman acción sobre eso. Dice: oh, pastor, fíjese que ya Dios me había hablado acerca de eso, que yo tengo que ir a pedirle perdón a mi suegro, pedirle perdón a mi suegra. Ya Dios me había dicho en mi corazón, pero ¿y por qué no lo has hecho? Es que no he sentido todavía el momento. Eso fue hace 20 años, pastor, y todavía el Señor me vive diciendo que tengo que ponerme a cuentas, pero hazlo. Ese es el consejo de Jehová. Ese es el consejo que te va a dar paz. Posiblemente vas a ser liberado. Tal vez por una enfermedad que has tenido desde que guardaste rencor. Tal vez por una dolencia, tal vez por una situación que han venido desencadenándose tantas cosas. Te peleaste una vez con tu papá, con tu mamá. Tal vez hiciste lo que yo hoy te dije que no hicieras nunca. Tal vez levantaste tu mano contra un anciano y lo golpeaste. Y desde esa vez no te has podido levantar, no te has podido recuperar. Se te abrieron las puertas del infierno. Tienes que hacerlo, tienes que ir y recibir el consejo, ir a pedir perdón, ir a pedir misericordia, y se van a volver a abrir las ventanas del cielo para tu vida. Yo no sé cuáles han sido las consecuencias de aquella gente que yo he visto muchas veces en las noticias, que vienen y golpean a un anciano, golpean a una anciana y la dejan tirada en el suelo. ¿Cuáles serán las consecuencias que ha tenido ese muchacho, esa muchacha? ¿Cómo les ha ido en la vida? Yo estoy casi seguro que no les ha ido bien. Han ido de fracaso en fracaso, de pérdida en pérdida, de enfermedad en enfermedad, de dolencia en dolencia, o de vicio en vicio. Y muchos de ellos viviendo en la lipidia, viviendo en la pobreza, viviendo en las calles, vagando por las calles o durmiendo dentro de un carro. A causa de que eso lo hicieron. Ellos no saben que las consecuencias que han venido detrás de eso. Pero llega Jehová, llega la voz de Dios en las noches a hablarte a tu corazón. Y te empieza a enseñar y te empieza a decir: ve, ponte a cuentas. Ve, pide perdón. Ve, pide misericordia. Ve, humíllate. Gente que no se humilla, pero se pueden arrodillar delante de cualquier persona, pero no delante de Dios, el Dios Todopoderoso, ni delante del Rey para honrarlo, para bendecirlo. Es un tiempo de que tú veas quién te aconseja, quién te aconseja. Salmo 119, 23. Y aquí voy a ir terminando. Es muy temprano todavía. Salmo 119, 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Verso 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, uno de los mejores consejeros que tú puedes tener son los estatutos.
Es la palabra de Dios. Ahí está, en la palabra. Puedes ir a la palabra y leer y decir, oh sí Señor, esto es lo que tú quieres para mí. Oh sí Señor, esto es lo que tú quieres que yo cambie. Oh sí Padre, esto es lo que tú quieres que yo haga. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Lee tu Biblia, lee la palabra. Ahí vas a encontrar un sabio consejo para cualquier situación que estés viviendo. Enumérala la que tú quieras. Di lo que quieras, cualquier situación, la que se te ocurra. Para todo hay una respuesta en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta, ahí está la solución. Solo tienes que ir, buscarla, abrir tu Biblia y el Señor va a empezar a darte el consejo y te va a decir, esto eres tú. Así es como tú tienes que actuar o así es como no quiero que tú actúes. Pero aquí está el consejo. Tómalo, atesóralo y síguelo. No lo menosprecies, no lo desprecies, porque vienen de la boca misma de Dios. Ese es el consejo de Dios para tu vida. Aleluya. El Señor ha escrito, el Señor mandó a casi 40 escritores diferentes para que escribieran la palabra. 1500 años en escribir un libro de 66 tomos. Las Sagradas Escrituras. Ahí está el consejo, ahí está la palabra de Dios. Ve a la palabra. Ahí vas a encontrar una riqueza maravillosa. Y entonces tú vas a decir, pastor, yo tengo una respuesta para lo que usted está preguntando. Usted dijo, ¿quién te aconseja? Yo le puedo responder que el que me aconseja es el Señor a través de su palabra. Aleluya. Y si el Señor te está aconsejando a través de su palabra, no vas a fracasar, no vas a caer. Él te sostendrá porque estás fundamentando tu casa sobre la roca firme que es Jesucristo y la palabra de Dios, del Dios eterno. Aleluya. Proverbios capítulo 13, verso 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente no escucha las reprensiones. Entonces aquí hay otra cosa linda, hombre. Por eso es que el pueblo de Israel hablaba acerca de sus padres. Él decía, oh, nuestros padres. Eso fue una palabra que dijo Esteban en Hechos capítulo 7. Nuestros padres estuvieron en el desierto. Nuestros padres hacían esto, nuestros padres hacían lo otro, nuestros padres enseñaban, no solamente a través de su dicho, de su boca, sino a través de sus acciones, a través de lo que ellos, las decisiones que tomaban frente a diferentes circunstancias. Escuchen la instrucción de la boca de sus padres. Sobre todo si tú tienes un papá que ama a Dios. Sobre todo si tienes un papá que le sirve a Dios. Ay, pastor, pero es que mi papá ya está viejito. Pastor, viera las cosas que dice. Pero hay sabiduría. Hay sabiduría. Yo me recuerdo una vez, yo fui a la casa de un hermano y hace muchos años. Y me tocó hospedarme ahí y yo veía a su papá. Al papá de mi amigo, ¿verdad? El pastor. El papá del pastor de ahí, que es mi amigo. Viejito el hombre. Viejito. Y se pegaba unas gozadas el viejito. Con cariño lo digo. Se pegaba unas gozadas frente al televisor, escuchando la alabanza que trasladaban desde la iglesia central.
Empezaban a hacer las transmisiones en ese tiempo, ¿verdad? Y ahí estaba él cantando, y cuando venían las profecías, él se metía frente al televisor. Ahí estaba él y me decía el hermano, ahí está mi papá otra vez, mira, me decía, se está gozando el hombre. No le importaba que estuvieran haciendo la comida, que pasaran por aquí, que pasaran por ahí. Él estaba en la sala viendo su programa y derramaba sus lágrimas delante de la pantalla y se gozaba, escuchaba la prédica y cuando el hijo tenía que tomar una decisión, ya como pastor, la consultaba con el que no era pastor, que era su papá. Qué cosa más linda. Entonces digo yo, el hijo sabio. Entonces yo entendí que él era un sabio. El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente no escucha las reprensiones. Entonces, qué cosa más linda. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Entonces, podrán venir todos los ataques que esté mandando la media, o como les dicen algunos, los fake news, ¿verdad? Podrán venir todos los ataques de los noticieros, los ataques de pseudocristianos, los ataques a la mente y los consejos para no contagiarse del coronavirus, y los consejos para mantener la distancia, y los consejos para estar en casa, y el montón de información. Podrá venir una avalancha de información, una avalancha de supuestos consejeros sobre tu vida, sobre nosotros. Pero si tú tienes el consejo de Jehová, lo que te va a servir para tomar decisiones va a ser lo que Dios te ha dicho. Va a ser lo que Dios te ha dicho. Aleluya.